Radio Cuentera, tu compañera, presenta Podcast 104. Programa 29. El gobierno o corre o se encarama, parte 2. En el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, como se recordará, en este caso hubo una decisión del TCJ en octubre del año 2020 que ordenó una nueva investigación sobre las circunstancias de su muerte. El 22 de octubre pasado se celebró una nueva audiencia de imputación contra los dos funcionarios implicados en estos hechos por los delitos de homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y tortura. El pasado 13 de noviembre del año 2020 se presentó el correspondiente escrito acusatorio. Como lo dijimos en nuestro podcast anterior, el fiscal designado por la extinta, usurpadora e inútil Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, dijo el pasado 1 de mayo que había enviado un tercer informe a la Corte Penal Internacional, que lo había enviado el día viernes 30 de marzo, donde se refería a casos emblemáticos en los cuales era muy evidente que en la dictadura de Maduro, con la complicidad de los otros poderes chavistas, incluido el que Tarek desvergonzadamente representa, se producen ocultamientos, desapariciones, tortura y muertes de personas, en especial de opositores a la tiranía. En esta segunda parte vamos a referirnos al horrendo crimen del capitán Rafael Acosta Arévalo. Antes Tarek William Saab había dicho esto. Y me refiero al caso del capitán Acosta Arévalo. Quiero recordar, como ya lo habíamos informado en su momento en una pasada rueda de prensa, que el Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 9/10 del año 2020, la Sala de Casación Penal de dicho tribunal decretó la nulidad de una actuación pasada que había realizado el Ministerio Público contra los ciudadanos Ascanio Antonio Taracio Mejías y Esteban José Zárate Soto, señalados como los presuntos responsables de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Ambos, tanto Taracio Mejía y Zárate Soto, tenían el rango de teniente, retrotrayendo la causa a que se haga una nueva investigación, otorgando para ello 30 días. En este sentido, debemos informar oficial y formalmente que el pasado 20 de octubre el Ministerio Público solicitó audiencia de imputación a los ciudadanos implicados por los delitos de homicidio calificado, establecido en el artículo 406, numeral 1 del Código Penal venezolano, y tortura, artículo 17 de la Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que por cierto es un legado de la Constitución del año 99. Aquí, pasando de puntillas, Tarek informa que en octubre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó una nueva investigación sobre las circunstancias de la muerte del capitán Acosta Arévalo. No dice el fiscal de la Asamblea Constituyente Chimba que la Sala de Casación Penal había anulado la acusación que hasta ese momento había realizado el Ministerio Público que él maneja, concretamente la acusación que él hizo contra dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La acusación que él hizo era por homicidio preterintencional, que quiere decir algo así como que fue sin querer, con causal, que es decir que la paliza que le dieron y a los sufrimientos a que lo sometieron a Acosta Arévalo no fueron los causantes de la muerte, sino algún padecimiento, alguna situación o condiciones que ellos no sabían y que no esperaban
que se juntaran con los daños que le estaban ocasionando con sus palizas. No hay ni una sola mención de Tarek William Saab a la presencia de tortura en ese caso. En fin, que su fiscalía ocultó que al capitán lo molieron a palos en el Digesim, que el cadáver presentó al menos 38 lesiones en el cuerpo, de los cuales 30 se ubicaron en la parte frontal y 8 en la parte posterior. Eso según el acta de defunción que realizó la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, es decir, del propio CICPC. Cuando Acosta Arévalo fue trasladado al Tribunal Tercero de Control Militar el viernes 28 de junio, al llegar al lugar no pudo pararse. Le preguntaron que si funcionarios de la DIGESIM le habían torturado y con su cabeza asintió y en la medida que pudo pidió auxilio. Lo hizo en especial con su abogado. Sus torturas llegaron al punto en el que él no podía ni hablar, por lo que el juez ordenó su traslado inmediato a un centro de salud para ser atendido luego de haber visto la situación en que se encontraba Acosta Arévalo. Y sin embargo, tampoco ese Tribunal 36 de Control, otro poder cómplice de Maduro y corrompido, sentencia a 6 años y 8 meses a los 2 militares acusados, y ni por esto menciona ni siquiera considera la ley sobre la tortura. Ahora, ¿cómo es que él, Tarek William, que es tan avispado y tan honesto, tan luchador de los derechos humanos, tan constituyente que recuerda haber sido él quien metió en la Constitución lo del castigo de la tortura, no se dio cuenta de este horrendo crimen? ¿Cómo fue y por qué fue que él no presumió siquiera la presencia de tortura, que a Acosta Arévalo lo estaban torturando, que le estaban dando una paliza bestial, que los esbirros de Maduro y Padrino López lo que estaban haciendo con él era torturándolo? ¿Y por qué él nunca se preguntó qué hizo que las fuerzas y la justicia criminal llevaran a ese hombre que estaba al borde de la muerte hasta el propio tribunal en ese deplorable estado y que allí se les muriera? ¿Y cómo y por qué después de ese criminal y horroroso evento el deshonesto y cómplice fiscal no se adentró en el caso? ¿Por qué no le cambió el rumbo a la investigación y a la formulación de cargos a los acusados? Ante tan descarada presencia de la tortura, ¿cómo es que mantuvo lo de homicidio preterintencional? Es decir, que fue sin querer. ¿No le llamó la atención el estado deplorable en que lo habían llevado al tribunal militar? ¿Por qué escondió? No creo que no se enteró. Escondió que había muerto en el tribunal y se conformó con acusarlos de homicidio preterintencional, es decir, que la muerte fue sin querer. ¿Y por qué ahora, corregido por el propio TSJ, se da cuenta que el crimen sí fue intencional? ¿Qué lo hizo cambiar? O mejor, ¿quién y por qué le ordenó que cambiara la cosa? Y curiosamente, todo ese cambio se da después de la visita de Bachelet, después de la apertura de juicio por parte de la Corte Penal Internacional. Y él, como acostumbra decir, retrotrae todo y le pone un parche pirata a su ceguera, oculta su vagabundería o trata de hacerlo y sigue permaneciendo al servicio del gobierno criminal y asesino de Maduro. Como pudimos escuchar ahora, el ciudadano Tarek William Saab dice que la acusación que le hace a los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar es el de homicidio intencional calificado. Homicidio, que es matar a alguien; intencional, que fue voluntario, deliberado, hecho a propósito; y calificado es cuando el homicidio se comete con premeditación, con alevosía, con ventaja. Y ahora este señor Tarek William sí habla de tortura. El 1 de julio de 2019, Diosdado Cabello dijo en su programa 258 que el capitán Acosta Arévalo estaba a buen resguardo de las autoridades del Estado. Y posteriormente, en una rueda de prensa como jefe del PSUV, lee un comunicado de Maduro donde se rasgan las vestiduras por esa muerte, por la muerte de Acosta Arévalo,
pero todos se quedan calladitos cuando el obediente fiscal formula los cargos contra 2 de los autores de tan atroz asesinato. Rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela luego de la reunión semanal que nuestro partido lleva a cabo en la Dirección Nacional, tocando algunos temas de interés nacional e internacional. En ese sentido, y las cosas que hemos estado discutiendo, el Partido Socialista Unido de Venezuela hace propio el comunicado emitido por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y expresamos todo nuestro apoyo al hermano presidente Nicolás Maduro, y me permito leer este comunicado. El gobierno bolivariano informa al pueblo de Venezuela: los órganos de seguridad del Estado emprendieron un proceso impecable de meses de pesquisa que condujo al desmantelamiento de estos planes criminales y a la detención de los terroristas confesos. Toda esta investigación se ha realizado con respeto absoluto al debido proceso y a los derechos humanos, como es condición indispensable de nuestro Estado constitucional de justicia y de derecho. Ante los hechos ocurridos que resultaron en el fallecimiento del ciudadano Rafael Acosta Arévalo, imputado por graves delitos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración, durante el acto de presentación frente al tribunal competente, el jefe de Estado presidente Nicolás Maduro ha solicitado al fiscal general de la República, Tarek William Saab, una completa y exhaustiva investigación para esclarecer este lamentable suceso. Esperamos que la actuación expedita del Ministerio Público proporcione oportuna respuesta a la solicitud hecha por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en aras de preservar la paz y el buen desarrollo de la justicia. Caracas, 29 de junio de 2019. El Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña al nuestro presidente Nicolás Maduro en esta solicitud ante el Ministerio Público para que se investigue profunda y exhaustivamente lo ocurrido con la muerte del ciudadano Rafael Acosta Arévalo. Los cargos que le impuso entonces fue por homicidio preterintencional, no me cansaré de decirlo, que quiere decir que se les murió sin querer, que fue concausal, es decir, que se les murió porque él padecía alguna enfermedad, alguna cosa que hizo que se muriera, que no fue por la paliza que le estaban dando. Maduro, Diosdado, Jorgito, Padrino López y todo ese bandidaje se sintió seguro y tranquilo. No pasó nada, no pasará nada. Se sienten dueños hasta de la vida de los venezolanos. Pero vino Bachelet y le levantó la cobija. La Corte Penal Internacional empezó a mover los hilos de la justicia, unos hilos que ellos no manejan. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, para no embarrarse en ese delito, le anularon la actuación a Tarek William Saab, muy probablemente de acuerdo con Maduro y el resto de la patota. Y el gran Tarek descubrió de pronto que en Venezuela había torturas y crímenes que él encubría para halagar a su jefe Maduro. Y ahora abrió un poquito más sus ojos y vio por allá lejos a 2 tenientes que torturaban a un capitán. Y no fue que se les murió, sino que lo mataron. Venezuela, abre los ojos. Algo está pasando que los tiene nerviosos. En el próximo podcast analizaremos el caso del joven Pernalete, asesinado por la Guardia Nacional en las manifestaciones de protesta de 2017. No se lo pierdan. Hasta la próxima, Dios mediante, cuando estaremos nuevamente por Radio Cuentera, tu compañera, y por www.yararadio.com. Dios los bendiga.